Bajo las calles de Nápoles, la tierra se infla, se contrae y vuelve a subir como si algo enorme intentara abrirse paso desde las entrañas del planeta. Los sensores registran movimientos que no se veían desde hace 5 siglos y los gases que escapan del suelo arden más calientes que nunca. El aire huele a azufre, el suelo vibra y los científicos comienzan a preguntarse si este gigante está a punto de despertar. ¿Estamos frente a la antesala de una erupción capaz de alterar el clima global? Porque esta vez el peligro no se alza desde una montaña, sino desde una ciudad entera que vive sobre un volcán dormido. Una ciudad construida sobre fuego. Imagina caminar por una ciudad donde las aceras crujen con un susurro subterráneo, donde el vapor emerge de la tierra como exhalaciones antiguas y el aire, a veces, huele a azufre. Esa ciudad es Nápoles, y bajo sus calles late un organismo geológico de escala colosal, el Campi Flegrei, una caldera que no se eleva como un cono, sino que se extiende como una herida abierta en la corteza, abarcando barrios completos, puertos históricos y lagos con leyenda. No es un volcán a lo Vesubio, es un círculo de fuego enterrado, un anfiteatro subterráneo donde la presión, el calor y los gases reescriben el suelo en silencio. Para entender qué está pasando hoy, hay que mirar atrás, hace decenas de milenios. Una erupción de una violencia difícil de imaginar expulsó tanto material que el paisaje cambió para siempre. La cámara magmática se vació lo suficiente como para hacer colapsar el techo, y el resultado fue esta depresión gigantesca, la caldera de los Campos Flegreos. Desde entonces, el sistema no duerme, respira, se expande y se contrae, se eleva y se hunde, a veces con brío, a veces con pausa. Ese pulso tiene nombre: bradicismo. Es la manera en que el Campi Flegrei nos recuerda que está vivo. El bradicismo no es un espectáculo de un día, es un proceso lento, acumulativo, que mueve barrios, reajusta cimientos y cambia el nivel del mar relativo. Las piedras cuentan la historia, columnas con marcas que delatan antiguas líneas de costa, muelles romanos hoy hundidos, pavimentos arqueológicos que quedaron por encima o por debajo de lo que fue su lugar natural. Es como ver un pecho inflarse y desinflarse en cámara lenta. Cada ciclo de inflación y deflación deja huellas, grietas finas en el asfalto, pequeñas deformaciones en edificios, fuentes termales más activas, fumarolas que se intensifican. Los instrumentos, GPS, interferometría satelital, redes sísmicas, registran ese vaivén como un electrocardiograma de piedra. Dentro de este círculo de actividad hay nombres que concentran la atención. Solfatara, un cráter que vive en sus columnas de vapor y suelos calientes, es una ventana abierta al sistema de gases. Allí, el terreno exhala porosidades invisibles por donde se cuelan dióxido de carbono y compuestos sulfurosos. No son simples olor a huevos, ni vapor bonito para turistas. Son señales químicas de un sistema que se recalienta, que mezcla agua, roca y gas en un intercambio constante. A pocos kilómetros, el lago Averno se extiende oscuro y silencioso, rodeado de laderas que alguna vez el imaginario romano consideró puerta al inframundo. El mito no nació por capricho. Donde la geología es intensa, la atmósfera cambia, el aire pesa distinto y la vegetación reacciona. En Pozzuoli, los vecinos conviven con pequeñas sacudidas, alertas puntuales y un paisaje urbano que con el tiempo se ha acostumbrado a mirar al suelo tanto como al cielo. Pero el Campi Flegrei no se entiende solo desde la superficie. Bajo esa corteza urbana hay un sistema complejo de fracturas, fluidos y calor. Los geólogos lo describen como un rompecabezas en 3 dimensiones. Lentes de magma más profundo, capas de rocas calientes saturadas de fluidos y rutas por las que los gases encuentran escape. A veces ese escape es amable, otras actúa como cuñas que dilatan y fisuran, acumulando energía elástica en el subsuelo. No todo es magma en ascenso. Muchas de las señales que vemos, inflación, cambios en los gases, microsismos, pueden explicarse por la circulación y la presión de fluidos calientes. El problema es que un sistema así puede cambiar de estado muy deprisa. Pequeñas variaciones de presión pueden abrir rutas nuevas, sellar otras o concentrar el esfuerzo en puntos críticos. Caminar por el centro histórico, por Pozzuoli o por los bordes de la caldera es transitar un mapa donde la arqueología confirma lo que los sismogramas dibujan. Esta tierra se ha movido siempre. Hay periodos largos de calma aparente y episodios breves de inquietud intensa. En algunos ciclos, la elevación del terreno
ha sido suficiente para alterar el trazado de las costas y obligar a replantear infraestructuras. En otros, la deflación posterior ha devuelto poco a poco el paisaje a una posición más baja. Ese latido marca la diferencia con volcanes de comportamiento más lineal. Aquí, la señal rara vez es simple. Aquí, el ruido del fondo también habla. Las fumarolas son otra pieza del rompecabezas. Cambian de temperatura, de caudal y de composición en respuesta a procesos profundos. Si el suelo se calienta, los gases ascienden con más facilidad. Si se enfrían o se obstruyen las rutas, las presiones se redistribuyen. En la superficie, eso puede sentirse como un temblor leve, verse como un charco que hierve o olerse como un golpe de azufre que te obliga a contener la respiración. Para la ciencia, cada variación es un dato, para la gente es una pregunta. ¿Qué significa esto? La respuesta honesta es que significa atención. La vigilancia es constante, los modelos mejoran, pero el sistema conserva el derecho al misterio. Y ahí está la clave de este momento. Las señales recientes han dibujado un patrón de tensión creciente. No se trata solo de que el suelo suba, es que su ritmo, su distribución espacial y su sincronía con cambios en la emisión de gases y en la microsismicidad sugieren un sistema que se está reorganizando, como si bajo el mosaico urbano una mano invisible estuviera probando puertas, tanteando cerraduras, empujando paredes internas en busca de debilidades. Esto no significa una erupción inminente por definición, significa que los mecanismos que pueden conducir a ella o estabilizar el sistema están activos y que cada semana de datos importa. Por eso Campiflegrei impone respeto, porque no es un cono aislado en el campo, sino una caldera viva bajo una metrópoli, porque su historia geológica explica por qué hoy cada milímetro cuenta, porque sus respiraciones reordenan barrios, condicionan obras, alteran rutinas. La superficie se mueve, pero lo que preocupa no es lo que se ve, sino lo que aún no emerge. Y esa incertidumbre es precisamente el motivo para mirar aquí, ahora, con la máxima atención. 3. Suscríbete y comenta si crees que el Campiflegrei está pues a punto de despertar, porque lo que ocurre aquí podría redefinir la historia de la volcanología moderna. El pulso subterráneo. Los científicos lo llaman actividad ordinaria dentro de un sistema activo, pero en Campiflegrei lo ordinario puede volverse histórico en cuestión de días. En 2024, los sismógrafos del Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología de Italia registraron más de 3.000 temblores. No fueron grandes, la mayoría menores de magnitud 2, pero su frecuencia, su distribución y su profundidad encendieron todas las alarmas, porque aquí cada microtemblor cuenta. Cada vibración indica que algo bajo el suelo está ajustando sus límites. Durante meses, el enjambre sísmico se extendió desde Pozzuoli hasta Bacoli, formando un patrón que parecía latir. No era una simple secuencia aleatoria. Cada semana mostraba un incremento, un breve silencio, y luego otro repunte, un comportamiento casi orgánico. Los expertos del INGB lo interpretaron como el reflejo de fluidos y gases moviéndose a través de las fracturas de la caldera, presionando los poros de la roca, forzando grietas donde antes había resistencia. Pero lo más inquietante fue que mientras los temblores aumentaban, el suelo también lo hacía. Desde principios de año, el terreno en la zona central del Campiflegrei comenzó a elevarse a una velocidad anómala. Las mediciones satelitales mostraban un ascenso de hasta 15 centímetros anuales, una cifra que duplica los registros de la década anterior. En el barrio de Rione Terra, donde las calles conservan ruinas romanas bajo los cimientos modernos, los vecinos comenzaron a notar pequeñas fisuras en los muros, puertas que ya no cerraban igual, calles con inclinaciones imperceptibles a simple vista, pero medibles por los sensores. Lo que parecía un fenómeno lento, casi imperceptible, empezó a sentirse en la vida cotidiana. Este levantamiento no es un simple efecto superficial. Los investigadores lo llaman inflación magmática. Significa que, en algún punto entre los 3 y los 10 kilómetros de profundidad, algo se está expandiendo. No es necesariamente magma líquido subiendo hacia la superficie, pero sí una mezcla de gas, calor y roca fundida que empuja el techo de la cámara magmática. Cada milímetro de ascenso implica energía acumulada, y lo que hoy parece estable, mañana puede sobrepasar su límite de elasticidad. Esa tensión invisible es lo que hace del Campiflegrei el volcán más vigilado de Europa. Las redes sísmicas y los GPS instalados alrededor de Nápoles forman una malla de control sin precedentes. Más de 50 estaciones trabajan las 24 horas del día. Los datos se transmiten en tiempo real a los laboratorios del Observatorio Vesuviano. Desde allí, un equipo liderado por el vulcanólogo Giuseppe De Natale analiza las variaciones diarias del subsuelo,
Fue él quien declaró recientemente: "Estamos observando patrones de deformación que no habíamos visto en más de 40 años. Si este volcán estuviera en una zona despoblada, ya habríamos recomendado una evacuación preventiva". Sus palabras no fueron alarmismo, sino una advertencia basada en hechos. Durante la última gran crisis, entre 1982 y 1984, la Tierra se elevó casi 2 metros y 16,000 pequeños terremotos sacudieron la zona. Entonces, el temor a una erupción obligó a evacuar a más de 40,000 personas. La erupción no llegó, pero el episodio dejó claro lo frágil que puede ser la estabilidad de esta caldera. Ahora, las señales comienzan a parecerse demasiado a las de aquella época, aunque con una diferencia. Hoy la tecnología permite ver más, medir más, y eso hace que la preocupación sea aún mayor, porque cuanto más se observa, más evidente se vuelve la presión que está creciendo bajo Nápoles. Los análisis de gases realizados en las fumarolas de Solfatara y Piciarelli revelan niveles de dióxido de carbono y azufre que superan los registros de las últimas 4 décadas. La temperatura de las emisiones también ha aumentado, alcanzando en algunos puntos los 180 grados Celsius. El suelo hierve, el vapor sale con más fuerza. Los sensores químicos muestran alteraciones súbitas en las concentraciones, como si las fuentes termales respiraran en pulsos, liberando gases acumulados a intervalos irregulares. Es el tipo de comportamiento que, históricamente, precede a un cambio en la dinámica interna. Los geólogos comparan este proceso con inflar un globo dentro de otro. El gas no necesita salir para causar daño, basta con que la presión aumente y la roca se deforme. Los estudios más recientes, basados en tomografía mónica, una tecnología que usa partículas cósmicas para ver el interior del volcán, han revelado zonas de densidad anómala bajo la caldera. Esas áreas podrían ser bolsillos de magma parcialmente fundido, conectados entre sí por conductos que actúan como válvulas naturales. Mientras esas válvulas resistan, la presión se distribuye, pero si alguna se fractura, el equilibrio se rompe. Y en la historia de Campi Flegrei, los colapsos siempre han tenido consecuencias catastróficas. La última vez que el sistema alcanzó un punto crítico fue en 1538. En aquel entonces, tras días de temblores y deformación del terreno, el suelo se abrió cerca de Pozzuoli. En apenas una semana, una nueva montaña nació del vacío, Monte Nuovo. La erupción duró 8 días, sepultó pueblos enteros y expulsó tanta ceniza que el cielo se oscureció durante semanas. Lo que hoy parece un apacible cerro es, en realidad, el recordatorio físico de lo que puede pasar cuando la presión supera el límite. Desde entonces, la caldera ha permanecido en un ciclo de actividad constante, alternando siglos de calma con décadas de agitación, y aunque las erupciones menores han cesado, el calor bajo el suelo nunca se extinguió. Los actuales registros muestran una coincidencia inquietante. El ritmo de elevación del terreno y el número de microsismos siguen curvas casi idénticas a las que precedieron aquella erupción del siglo XVI. No es una prueba de lo que vendrá, pero sí un reflejo de cómo los procesos subterráneos tienden a repetirse, guiados por la misma física y las mismas presiones. Los expertos coinciden en que el sistema aún no está en fase eruptiva, pero tampoco está en equilibrio. Los gases se acumulan, la deformación continúa y los datos confirman que la caldera está recibiendo calor desde abajo. Es una ecuación de muchos factores y ninguna certeza. De Natale lo resume con precisión científica. La pregunta no es si el Campi Flegrei puede volver a erupcionar, sino cuándo y bajo qué condiciones lo hará. Mientras tanto, la vida sigue sobre el volcán, los mercados abren, los turistas pasean, los habitantes conviven con el temblor leve de fondo, pero bajo ellos, el pulso subterráneo no se detiene, los sensores registran presión acumulada y nadie puede asegurar cuánto más resistirá el suelo. Cuando la calma se convierte en advertencia, imagina una mañana cualquiera en Nápoles. El cielo azul, los cafés llenos, el murmullo cotidiano de una ciudad que ha aprendido a vivir sobre el peligro. Pero bajo sus calles la presión no se ha detenido. Los sensores siguen marcando un ascenso lento, los gases continúan aumentando y el suelo respira, como si algo esperara el momento justo para exhalar. Lo inquietante es que la ciencia ya conoce ese patrón. Cada vez que el Campi Flegrei se ha agitado de esta forma, algo en el equilibrio del planeta ha cambiado. Los expertos del INGB han delineado 3 escenarios principales. El primero es el más probable y el menos destructivo: una erupción local, limitada a una nueva fisura en la periferia de Pozzuoli o dentro de la caldera. Sería un evento breve pero intenso,
capaz de expulsar cenizas, gases y materiales piroclásticos en un radio de varios kilómetros. Las consecuencias inmediatas serían la evacuación de miles de personas, el colapso de servicios esenciales y un impacto económico severo para el sur de Italia. El problema no sería solo la lava, sino la lluvia de ceniza que podría paralizar aeropuertos, carreteras y redes eléctricas en toda la región del Golfo de Nápoles. El segundo escenario, más preocupante, implica una erupción regional. En este caso, el sistema magmático entero participaría, generando columnas de ceniza que alcanzarían la estratosfera. Los vientos del Mediterráneo distribuirían el material volcánico hacia Grecia, los Balcanes e incluso el norte de África. Ciudades como Roma o Palermo podrían amanecer cubiertas por una capa de polvo gris. Los estudios de dispersión atmosférica estiman que un evento de esta magnitud liberaría volúmenes comparables a los del Vesubio en el año 79 después de Cristo, pero multiplicados por 10. La luz del sol se atenuaría, las temperaturas caerían temporalmente y los ecosistemas mediterráneos sufrirían un golpe repentino, con alteraciones en cultivos, mareas y lluvias. El tercer escenario es el que nadie quiere imaginar, el colapso total de la caldera. Un evento de ese tipo no se ha visto en Europa desde hace 40.000 años, cuando el propio Campi Flegrei expulsó una cantidad de ceniza y roca capaz de modificar el clima del hemisferio norte durante décadas. En aquel entonces, la nube volcánica se extendió hasta Escandinavia y cubrió parte del Mar Negro con una capa de polvo. Algunos estudios sugieren que aquel episodio coincidió con una disminución global de temperaturas que afectó a las primeras comunidades humanas europeas. Si algo similar ocurriera hoy, el impacto sería mundial, no solo por la magnitud física, sino por la densidad humana que ocupa el área. Más de 500.000 de personas viven sobre o junto a la caldera activa. Las simulaciones climáticas elaboradas por la Universidad de Cambridge y el INGB muestran que una erupción de escala BI 7 en Campi Flegrei podría reducir la temperatura media del planeta entre 1 y 2 grados Celsius durante 1 o 2 años. Ese enfriamiento aparentemente leve sería suficiente para alterar patrones agrícolas, provocar lluvias anómalas y reducir la productividad de cosechas en Europa y el norte de África. Los efectos secundarios se sentirían en los océanos, donde el descenso térmico afectaría las corrientes del Mediterráneo y los ecosistemas costeros. No sería el fin del mundo, pero sí un recordatorio brutal de que vivimos sobre un sistema en equilibrio precario. El paralelismo con otros supervolcanes es inevitable. Yellowstone en Estados Unidos y Toba en Indonesia comparten la misma naturaleza geológica, calderas gigantes alimentadas por cámaras magmáticas profundas que acumulan presión durante milenios antes de liberarla en un solo estallido. Sin embargo, Campi Flegrei tiene una diferencia crucial: está rodeado de vida. Mientras Yellowstone descansa bajo bosques y lagos, Campi Flegrei lo hace bajo edificios, carreteras y hospitales. Aquí no hay espacio para una erupción sin consecuencias humanas directas. Es un laboratorio viviente que combina geología, riesgo y civilización. Por eso, los científicos insisten en una vigilancia extrema. No se trata de generar miedo, sino de asumir una realidad que se repite desde que existe el planeta. Los supervolcanes no desaparecen, solo esperan. El desafío no es detenerlos, sino entenderlos lo suficiente para anticipar sus señales. Las redes de monitoreo actuales pueden detectar deformaciones milimétricas, variaciones químicas y ondas sísmicas en tiempo real, pero incluso con toda esa tecnología, predecir el momento exacto de una erupción sigue siendo imposible. En Campi Flegrei, cada día sin novedades es un día ganado, pero también un día más cerca del límite. La historia del Campi Flegrei es una historia de resiliencia humana frente al poder de la Tierra. Los romanos ya habían sentido su fuerza y la convirtieron en mito. El lago Averno era su entrada al inframundo. Hoy la ciencia lo traduce en datos, mapas térmicos y satélites. Pero en el fondo, ambos hablan del mismo respeto. Bajo la belleza de Nápoles, bajo su ritmo, bajo sus calles y su historia, persiste un corazón incandescente. Y ese corazón late más fuerte que nunca. Nadie puede decir cuándo volveremos a romper el silencio, pero todos saben que lo hará. Quizás no con la furia de hace 40.000 años, quizás de manera más contenida, pero con suficiente poder para recordar al mundo que el equilibrio geológico es apenas una tregua. Las montañas, los mares y las ciudades
no son estructuras permanentes, son parte de un ciclo que se repite, una respiración planetaria que no entiende de fronteras ni de eras humanas. ¿Crees que el Campiflegrei despertará en nuestra era o seguirá conteniendo su furia bajo la ciudad de Nápoles? Déjanos tu opinión en los comentarios. Suscríbete, comenta, comparte y activa la campanita para no perderte el próximo capítulo sobre los gigantes dormidos del planeta. Nos vemos en el siguiente video y hasta entonces, mantente alerta, mantente consciente.